Módulo 3, Comunicación 2, Diseño Gráfico, FADU, UBA, por la profesora Elvia Rosolía. Nos volvemos a encontrar para seguir avanzando sobre los ejes temáticos de la antigua retórica. En el encuentro anterior desarrollamos la retórica como técnica. En especial hicimos hincapié en la retórica como método. Trabajamos también dentro de la retórica como método, dentro de las pruebas técnicas y las pruebas estratécnicas, dentro de la vía lógica, y también empezamos a abordar la vía psicológica, en cuanto al etos y el patos. Ahora bien, en el encuentro de hoy vamos a avanzar con la tópica. Entonces nos preguntamos, ¿la tópica es solamente un método? ¿Un método en cuanto al encadenamiento de las premisas y la conclusión? La tópica solamente se refiere a esos moldes que son los hechos, los indicios, los valores, las presunciones, los hechos, las presunciones, los indicios, constituyen la tópica como método, pero no es el único campo de abordaje, sino que por el contrario, la retórica también, como vamos a ver, es un casillero y una reserva. La tópica como reserva da lugar a otro concepto que es el de los géneros retóricos. Ese depósito de lugares comunes y lugares específicos permite un agrupamiento de los discursos en géneros. Ahora bien, ¿qué significa la tópica como casillero? ¿Qué abarca? La tópica como casillero podemos perfectamente compararla como un gran armario, un gran placar, donde hay lugares vacíos, casilleros vacíos que se deben llenar de contenidos. La tópica como casillero trabaja con el qué decir, y las respuestas a ese qué decir constituyen lugares vacíos. Son premisas que constituyen lugares vacíos, red de formas vacías. Ahora bien, esa pregunta por el qué decir se despliega a través de otras preguntas, a través de otros lugares. Estos lugares los tenemos que pensar como las grandes preguntas que se hace tanto el orador antes de producir un discurso, como también podemos pensarla desde el punto de vista de un diseñador antes de producir una pieza. Antes de producir una pieza se pregunta, ¿quién? Pero ¿quién en el sentido de cómo se va a construir como enunciador? ¿Cómo se va a construir como enunciador? ¿Cuáles van a ser las marcas a través de las cuales se va a construir? ¿A quién se dirige la pieza? Cuando nos referimos a quién se dirige, nos estamos refiriendo no solo al destinatario concreto, sino a la construcción de ese destinatario a través de las marcas. El diseñador o el orador se va a preguntar por qué, para qué, de qué modo persuade esa pieza. ¿De qué persuade? Se va a preguntar también. Y bueno, estas son las grandes preguntas por las cuales atraviesa el qué decir. Ahora bien, la tópica es también una reserva. Es una reserva en el sentido de depósito de lugares, depósito de estereotipos. Y decíamos al comenzar que por este depósito de estereotipos, la retórica fue considerada durante mucho tiempo como algo menor, como una disciplina menor que se reservaba simplemente el lugar de repetir estereotipos. En la tópica como reserva aparecen las respuestas a esas preguntas. Y esas respuestas son lugares comunes repetidos. Repetidos por los medios de comunicación, por nosotros, entre otros. En la tópica como reserva aparecen los lugares comunes y específicos. Los lugares comunes son fórmulas vacías, que se llenan con estereotipos repetidos. Nosotros escuchamos a diario los lugares comunes que circulan, por ejemplo, en las posiciones fundamentalistas en contra de los delitos o por el tema de la inseguridad. Cuando alguien comete un delito, ¿qué dice el estereotipo? ¿Qué se repite? Bueno, hay que mandarlo al sur, hay que mandarlo a cargar bolsas, hay que mandarlo al sur a una cárcel aislada, quizá recordando la cárcel de Ushuaia. En
fin, cuando alguien cuando está desocupado dice, bueno, en realidad están desocupados porque no quieren buscar trabajo, en fin, son estereotipos repetidos por los medios de comunicación, circulan en las piezas y repetidos por nosotros también. Por el otro lado, aparecen los lugares específicos. Los lugares específicos se vinculan ya a esferas determinadas, esferas de circulación determinadas. No son comunes a todas las esferas. Como dice, son específicos o concretos. Vamos a ejemplificar el lugar común del locus amoenus. Este lugar común, muy empleado en muchísimas piezas, que intentan vender countries o barrios cerrados. Fíjense con este césped inmaculado, perfecto, despojado, el árbol, las flores, y los niños remontando un barrilete en forma ideal. Esto, insisto, es repetido para vender barrios privados o countries. En la tópica como reserva, estos lugares comunes se distinguen en el posible o imposible, existente, inexistente, y los lugares de la cantidad, en más o en menos. Bueno, lo posible es superior a lo imposible. Lo existente es superior a lo inexistente. Podemos ejemplificarlo con un refrán que circula en la doxa: más vale pájaro en mano que 100 volando. Más vale tener un proyecto concreto que exista que 100 proyectos inexistentes. Lo existente es preferible a lo perfecto. Luego tenemos un lugar trillado, que es el de la cantidad. Vamos a trabajar con los lugares específicos aplicados a esferas particulares. Estos lugares específicos son aplicados a los tribunales, los estrados judiciales, los discursos que se argumentan para acusar o defender, en las honras fúnebres, los discursos de alabanza a la persona que acaba de fallecer, o los discursos de aprobación para una ley en la asamblea pública. Estos eran las tres esferas que Aristóteles en el siglo IV a.C. observaba y sobre las cuales sistematizó los géneros retóricos. Entonces, estos lugares comunes y los lugares específicos nos permiten el abordaje de los géneros retóricos. El concepto de géneros retóricos aparece en el siglo IV, es formulado por Aristóteles, y es un concepto ya muy moderno porque él incorpora a la cuestión, a la tipología de los géneros, la circulación, diríamos modernamente, la praxis social. Esos géneros retóricos se van clasificando según distintas variables. Tenemos género judicial, epidíctico y deliberativo. En cuanto al género deliberativo que dijimos que es el que circulaba en la asamblea pública, quiero hacer una aclaración. Porque si bien circulaban en esa época en la asamblea pública y eran deliberativos, no todo discurso que circula en el Congreso, entendido en el Senado o en la Cámara de Diputados, como lo entendemos hoy en día, no siempre es deliberativo. Es deliberativo cuando se busca promulgar una ley. Es posible promulgar una ley en la mayoría de los casos, pero muchas veces es epidíctico cuando se conmemora la figura de una persona, por ejemplo, en una sesión en la cual se conmemoró la figura de Alfonsín como paladín de la democracia, y puede circular también el género judicial cuando muchas veces se presenta un ministro de la nación y se lo acusa o se intenta hacer un juicio político a un juez. Entonces, no creer que porque deliberativo es siempre canónicamente un discurso que circula en la Cámara de Diputados o de Senadores. Vamos a trabajar con las variables con las cuales Aristóteles clasifica los géneros. Este cuadro ustedes lo tienen en Barthes. Las variables son el auditorio,
en el deliberativo los miembros de la asamblea, en el judicial los jueces, en el epidíptico los espectadores, el público. La finalidad, aconsejar o desaconsejar, en el deliberativo, acusar o defender, en el epidíptico, alabar o censurar. Un objeto, o sea, un lugar específico, lo útil o no nocivo en el deliberativo, lo justo o lo injusto en el judicial, lo bello y lo feo en el epidíptico. Cada género trabaja sobre un tiempo. El deliberativo a futuro es posible. El judicial opera sobre el pasado porque acusa o defiende sobre algo que ya sucedió. Y el epidíptico alaba en el presente. No confundir estos tiempos con los tiempos verbales del modo indicativo. Esta es otra cuestión. Pueden estar en futuro, en pasado, pero es cómo trabaja el género. Tienen distintos razonamientos. El deliberativo trabaja con el exemplum, el judicial con el entimema, el epidíptico con la comparación amplificada, y lugares comunes, lo posible o lo imposible en el deliberativo, lo real o lo no real, y los lugares de la cantidad, el epidíptico, más, menos. Quiero ver con ustedes cómo en estos carteles de Cassandre de principios del siglo XX se emplea el lugar de la cantidad. Se emplea el lugar de la cantidad tanto para publicitar sobre un ferrocarril nuevo, la Estrella del Norte, y sobre un transatlántico, Normandie. Se opera el lugar de la cantidad tanto en el transatlántico y en el otro cartel, en el sentido de que da la cantidad de viajes, la cantidad de pasajeros que puede llevar ese transatlántico, los servicios que tiene ese tren, tiene camarotes, las paradas que tiene, pero también, fíjense, que desde el punto de vista icónico, aparece una exageración, un hipérbole del transatlántico y una hipérbole de las vías, en el caso de la Estrella del Norte. Los lugares de la cantidad, más o menos, son muy utilizados en la publicidad. Pensemos también cuando se quiere vender un jabón para la ropa, dice, todas las amas de casa no utilizan este jabón. Entonces, este jabón debe ser bueno porque todas las utilizan. Ahora bien, seguimos con la ejemplificación. En este caso tenemos una pieza sobre el COVID-19, una pieza que, digamos, aconseja a los destinatarios determinada acción para prevenir del COVID. Es un imperativo con valor de futuro. Empieza por tus manos, por favor lava tus manos. O sea, de los consejos sobre la prevención del COVID, acá se seleccionó el lavado de manos. O sea, si, digamos, aconseja a futuro lavarse las manos para la prevención del COVID. En la próxima pieza, en cambio, nos encontramos con un género judicial. Está acusando a la matanza de animales a partir de las prendas del tapado de piel. Fíjense la focalización en el tapado de piel con la metonimia de la sangre del animal muerto. Evidentemente está acusando en un pasado el uso de pieles naturales como abrigos. En la próxima pieza nos encontramos de nuevo con una pieza sobre el contexto de COVID. Pero en este caso está alabando una medida de prevención diferente del lavado de manos, que es el uso del barbijo. Fíjense, la cantidad de gente que usa el barbijo es alabada para prevenir el COVID. Pero es alabada en este sentido, en la cantidad y en la calidad, porque es gente que realiza diferentes roles en la sociedad. O sea, está el personal médico, la gente común. Acerca del género epidíptico, les quería comentar también que los discursos que circulan, los discursos escolares que se realizan en función de las efemérides, también son epidípticos. En el momento en que se alaba la figura de un prócer y se traen los valores de ese prócer hasta el presente como líderes de la soberanía, de la independencia, de la lucha nacional, también son discursos epidípticos.
Finalizando el módulo 3, les proponemos reflexionar si los lugares comunes podrían ser universales. En relación con los lugares específicos, ¿se mantienen estables con el paso del tiempo? Y ya considerando un caso en particular en donde tenemos un tema especial para analizar, sería muy interesante poder verificar si predomina o no un género retórico en ese corpus que seleccionamos y, en todo caso, cuál sería el efecto en la persuasión.